Sé que nadie se esperaba este video, pero tenía que hacerlo. Lo que ocurrió en el último capítulo de Undead Unluck fue muy importante, tanto así que habría roto la internet si la obra fuera más popular, que no lo es desgraciadamente. Así es, gente, finalmente Boku no Hero tiene un oponente digno. Finalmente tenemos el One for All bien hecho. Ya en serio, sí fue un capítulo muy interesante. No voy a negar que al principio sentí que estaba lleno de conveniencias y cosas sacadas de la nada, pero tras revisar el manga con detenimiento, resultó siendo todo lo contrario. Hubo mucho foreshadowing y sí o sí tenemos que hablar sobre esto porque es un capítulo que le da sentido a todo lo que hemos visto antes. Estamos ante algo que va a cambiar completamente el rumbo de este manga, ya sea para mal o para bien. Por supuesto, como sé que muchos no van al día con el manga, antes de empezar con los temas importantes, primero les resumiré lo que ha sucedido con esta obra hasta ahora. Después de que los protagonistas no pudieran evitar que llegara el Ragnarok, Fuko usó el arca para viajar al siguiente bucle, en donde reclutaría tanto a los antiguos miembros de Union como a los de Under, conformando así la mejor alineación de negadores, para así poder enfrentarse a los Umas más poderosos de la historia, las 10 reglas maestras. Actualmente Fuko se encuentra luchando contra la regla maestra número 9, Bestia, y es aquí durante este enfrentamiento donde sucede el momento Boku no Hero. Con eso ya tienen el suficiente contexto para medio entender este video, así que bueno, démosle. Este capítulo nos dio una de las revelaciones más importantes de este manga, y no me refiero a lo que sucedió con Fuko, sino el hecho de que nos revelaron que la primera regla, aquella con la cual inició todo este sistema de bucles cuando recién empezaba el juego entre la luna y el sol, es la regla del alma. Ese sujeto que se sienta en el puesto número 1 de la mesa redonda de las reglas maestras es el Uma Alma. Y todos los Umas que llegaron después de él basan sus propias habilidades en dicha regla, y no solo ellos, también lo hacen los negadores. Es un tema muy interesante y sé que muchos deben estar preguntándose si todo esto tiene sentido, si todo esto del alma no fue sacado de la nada y tiene cierta sustentación ya sea en los primeros arcos o el inicio de la obra. La primera vez que leí el capítulo, no voy a mentirles, yo pensé que todo esto era tremendo guionazo. Eso de que los poderes de Fuko se hicieran más fuertes o de que pudiera utilizar su alma para luchar contra Bestia, me pareció un power-up salido de la nada, y creo que todos pensamos igual, pero no podríamos haber estado más equivocados. El uso del alma se viene trabajando desde el inicio de esta historia, más concretamente desde el mini arco de otoño, en donde vimos de forma explícita cómo el alma de Fuko fue separada de su cuerpo por el mangaka para que pudiera leer las memorias de Andy. De hecho, todo este mini arco trata sobre el alma y su importancia para el futuro de la obra. Por solo dar algunos ejemplos, aquí es donde Andy aprende a imbuir objetos con su alma, donde también se nos revela que la mala suerte de Fuko en realidad solo afecta al alma de sus objetivos y no al cuerpo, e incluso hicieron énfasis en el pasado de Víctor y cómo este negaba la existencia del alma para que luego al final del arco reconozca que ese espíritu, esa alma inquebrantable que tenían los protagonistas, es la clave para vencer a Dios. Como ven, esto de que los negadores puedan hacerse más fuertes cuando empiezan a ser conscientes de su alma, no es algo que introdujeron recientemente. Es más, ni siquiera es algo de un solo arco, porque más adelante, durante el Ragnarok, siguieron profundizando en esto. Vemos a personajes como Lucy y Andy ser capaces de manifestar sus almas fuera de sus cuerpos, y además también vemos cómo es posible darle forma a dichas almas según la imaginación de cada persona. Es cierto que en ese momento tuvieron la ayuda de la regla del Uma Fantasma, regla que facilita manifestar el espíritu, pero eso solo refuerza aún más el concepto de que tanto los Umas como los negadores están relacionados con la regla maestra número 1. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, no me parece extraño lo que hizo Fuko en su batalla contra Bestia, desde ser capaz de ver las cadenas espirituales de su enemigo o imbuir parte de su alma en una espada. Esas son cosas que ya habíamos visto hacer a personajes como Andy, por lo que no es precisamente algo nuevo ni tampoco rompe la obra en lo absoluto. Lo que sí está medio raro es lo que sucedió con ese One for All de AliExpress. ¿Por qué le llamo One for All al nuevo power-up de Fuko? La respuesta es simple, porque son demasiado similares. Tenemos a una protagonista que en un momento de mucha presión consigue ver las almas de los anteriores usuarios de su poder, almas que le indican cómo debe usarlo. Amigo, ese es el concepto del One for All. Así es como funciona, aunque también es cierto que eso de hablar con almas que se encuentran conectadas por un mismo poder no es algo tan novedoso. Por ejemplo, en Avatar, obra que está de moda actualmente, también lo hacen. En varias ocasiones Aang habla con los anteriores Avatar. Entonces tampoco es que sea un plagio o una copia lo que está haciendo Undead Unluck, pero aún así me parece gracioso llamarlo One for All 2.0 o One for All de AliExpress o hecho en China o como le quieran llamar.
La pregunta aquí, al igual que en el punto anterior, es si esta evolución del poder de Fuko tiene alguna explicación lógica, y la respuesta es sí. Ya les expliqué antes cómo Andy consiguió hacerse más fuerte una vez que logró percibir su alma, así que no veo por qué Fuko no podría haber hecho lo mismo. A fin de cuentas, todos los negadores pueden aprovecharse de la regla del alma, y además no hay que olvidar que en el pasado Fuko vivió durante algún tiempo como espíritu e incluso por un breve momento logró materializarse, que fue cuando logró tocar a Andy antes de que el Uma Fantasma se la llevara. Ella ya conoce este concepto del alma. Lo experimentó de primera mano y por eso le fue sencillo percibir no solo el alma de Bestia, sino también la de los anteriores usuarios de su técnica de negación, usuarios cuya alma sigue en la Tierra puesto que en este universo no existe el cielo o el infierno, por lo que la presencia de estas personas tiene algo de sentido. Lo que sí me parece medio fumado es que estos locos le hayan enseñado a Fuko a utilizar su poder como si fuera una especie de Reigan, porque a ver, no nos vamos a engañar. Dudo mucho que estas personas hayan podido controlar la mala suerte cuando estaban vivas. Además, con esto del One for All 2.0 también surge otro problema. Si se supone que Fuko usó el arca para avanzar al siguiente bucle, ¿no se supone que en este nuevo mundo no existió ninguna otra persona aparte de ella con su misma habilidad? Es decir, técnicamente, estas personas debieron vivir vidas normales en este bucle. No tendrían por qué saber cómo funciona la mala suerte o siquiera saber quién es Fuko. A simple vista parece que hay demasiadas incongruencias narrativas. Sin embargo, calma, casi todas se logran explicar gracias al concepto del alma. Así como Bestia logró acceder a los recuerdos de Haruka tras comerse una parte de su alma, es posible que en el alma de estos antiguos portadores se encuentren los recuerdos de bucles anteriores y es por eso que pueden ayudar a Fuko. No es algo descabellado si consideramos que en todos los bucles se convoca a las mismas personas, a las mismas almas. Puede que en vida no recordaran nada de sus vidas anteriores, pero al morir sus almas sí lo harían. Si lo vemos de esa manera se siente más o menos justificado y creo que eventualmente esta manifestación de diferentes almas estilo One for All también le sucederá a los demás miembros de Unión. No creo que sea algo exclusivo de Fuko, ya que este Power Up vendría siendo la clave para que puedan hacerse más fuertes. Ya vimos cómo tras este despertar entre comillas, Fuko fue capaz de disparar su mala suerte con los dedos. No necesitó tocar a su objetivo, ni tampoco fue un requisito tenerle afecto. Literalmente las condiciones de activación cambiaron y esto también podría explicar por qué en este bucle varios negadores consiguieron cambiar el funcionamiento de sus habilidades, como fue el caso de Billy, Feng o incluso Top. Allí es donde radica la importancia de este capítulo. Parece que lo importante era el One for All, pero en realidad lo interesante estaba en cómo se conectó todo con el concepto del alma. En resumen, pónganse al día con Undead Unlock, ya que actualmente está en un buen momento y créanme que no los va a decepcionar. Por cierto, no se acostumbren a este tipo de videos, no planeo hacer reviews semanales de este manga, simplemente quería dar mi punto de vista sobre lo que sucedió esta semana porque era demasiado importante como para no hacerlo. Así que bueno, dicho eso, ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.